Tengan todos muy buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Estamos un miércoles más en el estudio de nuestros distintivos y sobre todo en este distintivo precioso, hermoso, que es la teología del pacto bautista, la forma en como nosotros, como bautistas reformados, entendemos esa revelación especial que el Señor nos ha dado en su palabra, en sus escrituras. Y bueno, como ustedes saben, estamos abarcando los tres pactos generales. El pacto de obras, que ya lo vimos, y ya estamos en el pacto de redención. Y ese pacto de redención ya hemos visto que es un compromiso divinamente sancionado entre los miembros de la Trinidad. Y hay una serie de textos importantes, textos bíblicos, que nos muestran y nos presentan este pacto. Hemos hablado de tres textos bíblicos. ¿Cuáles son esos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién levanta la mano y dice, pastor? Segunda de Timoteo 1, versículo del 9 al 10, Tito capítulo 1, versículo 2, Hebreos 13, del 20 al 21. Sí, está en lo correcto. Sí. ¿A qué nivel, Elvi? ¿Qué nivel? Bien. Vamos bien, Elvi. O sea, ya usted puede... La idea es que usted anote esos textos bíblicos y a la hora de usted explicar el pacto de redención, usted se va a estos textos y ahí va a encontrar unos textos claves que hablan claramente de un acuerdo que hizo Dios entre Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad. O como dice el texto, en el siglo pasado o en tiempo, sí, permítame aquí, en el pacto eterno que dice Hebreos y el principio de los siglos. Cada vez que usted encuentre esa frase, el principio de los siglos, es que se está refiriendo a un compromiso que se hizo en la eternidad en cuanto al pacto de redención. Y claramente el texto de Hebreo habla ahí de ese pacto eterno, esa frase pacto eterno, le dice a usted de que hubo un compromiso que se hizo en la eternidad. Así que este compromiso prácticamente viene siendo una entrega de amor dentro del pacto eterno, una entrega de amor, de sacrificio, de verdad, de compromiso. Y el texto que hablamos la clase pasada, el texto de Isaías que vamos a ver en el día de hoy vamos a ver esos textos que implican acerca de los compromisos del Padre. Estamos ahora viendo los compromisos del Padre. La idea es después ver el compromiso del Hijo y después el compromiso del Espíritu Santo. Los compromisos de cada miembro y cómo estos se ven reflejados en las Escrituras. Así que acompáñenme a Isaías 42, del verso 1 al verso 7. Este también es un texto clave que usted tiene que memorizar, saber. Cuando usted le pregunten acerca del compromiso del Padre, usted enseguida se remonta a Isaías 42, en los versos 1 al 7. Vamos a leerlo. Permítame un momento. Se trabó. Okay. Alguien que pueda leerlo, porfa, mientras voy aquí. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeará. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones.
para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ok, bueno, este texto claramente vemos en los versos 1 cómo claramente el Padre le da una acción al Hijo. ¿Cuál es la acción? ¿Qué hace? Lo envía, o sea, los está presentando. Mire, este va a ser tu acción. Mi compromiso es enviarte, enviar al Hijo. Y también hay unas claves importantes ahí en el verso 1 que además de enviarlo, promete algo. ¿Qué promete? Sostenerlo. ¿Y sostenerlo a través de qué? De su espíritu. Y también hay otras palabras claves ahí en ese texto que usted conoce, que dice en el verso 1, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. ¿Y cómo sabemos nosotros que gracias mi hermano, y cómo sabemos nosotros de quién está hablando ahí? ¿De quién? De Cristo. Ajá, ¿por qué sabemos nosotros? Porque esto es una profecía del Antiguo Testamento. ¿Por qué sabemos nosotros que ahí se está hablando de Cristo? Ajá, que listo, que ¿dónde? En el bautismo cuando dice, Ajá. Listo, ¿en qué libro del Evangelio? ¿En cuál de los Evangelios? Mateo aparece. Mateo, hermana dice Mateo. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. También la transfiguración, también así es. Pero miren que, digan, como la luz del mundo también dice ahí, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué dice Mateo 12 del 15 al 18? ¿Alguien que lo pueda leer por ahí o se lo leo yo desde acá? Sí, Mateo 12 del 15 al 18. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Ahí es claro, ¿lo dicho por quién? Por el profeta Isaías. Ajá, ¿qué dijo? Cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿Ves que es el mismo lenguaje? Es exactamente el mismo lenguaje allí. De hecho, también Mateo nos lo dice en el capítulo 3, verso 17. Ahí dice, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. En Lucas 9 también dice, y una voz salió de la nube que decía, este es mi Hijo amado, mi escogido, a él oíd. En Lucas 3, del 3:22 dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Sí ven cómo la Biblia maneja el mismo lenguaje, las mismas figuras en ciertas partes y sobre todo cuando es una profecía? O sea, cuando ustedes vean eso, que los escritores bíblicos están escribiendo y citan el Antiguo Testamento, es porque están dando ¿qué? El cumplimiento de una profecía. En Isaías 47 tenemos que el Padre va a enviar el Hijo, y en Mateo y en Lucas tenemos que el Padre envía al Hijo. ¿Cuál es el Hijo? ¿Cuál es la persona? Y es interesante que nosotros eso lo tengamos allí en cuenta, porque la teología del pacto está en base a la teología bíblica, que es teología bíblica, es la historia de la revelación especial que el Señor nos dio. Y siempre es importante que tengamos en cuenta ese lenguaje cuando si aquí dice luz, después vemos que el escritor acá en el Nuevo Testamento también dice lo mismo. Y la siguiente frase que encontramos ahí, que hablamos ahora, era el yo lo sostendré. Y ahí revela un compromiso del Padre al respaldar ¿a quién? Al Hijo. O sea que el Hijo no va a estar solo en esta misión, sino que va a estar ahí respaldado por el Padre, un apoyo. Vemos esa incondicionalidad del Padre allí.
y reflejando un vínculo de confianza total. Además continúa diciendo mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, que ya hablamos claramente de esto, que representa claramente a Cristo como su escogido, en el cual el Señor tiene pleno contentamiento. Pero estamos viendo cuál es el compromiso. El Padre enviando a su Hijo. Enviando a su Hijo. Y también tenemos la frase que dice, que declara ahí, he puesto mi espíritu sobre mí. He puesto sobre él mi espíritu. Y ahí entra entonces en juego el papel esencial del Espíritu Santo en esta misión. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? ¿Sostener a quién? A Cristo. Entonces, el Hijo, el que el Padre envía, esa persona tiene que tener el Espíritu Santo, que le va a dar ¿qué? Poder y además fortaleza, sostenimiento, que por eso vimos el texto de Mateo capítulo 16. Y finalmente vemos ahí en el versículo 1 la frase que dice, Él traerá justicia a las naciones. ¿A qué está apuntando ahí cuando dice que traerá justicia a las naciones? El siervo. Traerá justicia a las naciones. Redención, pero esa redención va a ser solo para Israel, para los escogidos. O sea, que aquí la misión del siervo es una misión universal. Universal. No solo es para Israel, sino para todas las naciones. Para todas las naciones. Seguimos entonces y vamos al verso 2. Así que después de hablar en el verso 1 de presentarnos quién es el Hijo, vemos en el verso 2 la humildad. Isaías va a destacar la humildad que debe resaltar de este siervo del Señor. Y por eso vemos en el texto que dice, no gritará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en las calles. Y la frase no gritará subraya claramente que el Mesías no va a imponer su autoridad con agresividad, sino que en lugar va a ser ¿qué? Pasivo, manso, pacífico. Y de manera complementaria vemos que también dice ni alzará su voz en las calles. Una vez más resaltando esa naturaleza pacífica del Mesías. Un ministerio discreto y enfocado a la transformación más que todo del corazón. No queriendo resaltar para que lo vean. No. El siervo viene a atacar el corazón, a cambiarlo, a transformarlo. A eso es lo que está apuntando Isaías aquí. Entonces en este texto 2 vemos la humildad del siervo, en este versículo 2. En el verso 3 continúa el tema de la humildad. Y Isaías describe aquí la misericordia que va a tener el siervo. Y nos habla de unas palabras ahí como la caña cascada, el pábilo que humea y demás. Dice así, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, por medio de la verdad traerá ¿qué? Justicia. Y les comentaba en la clase pasada que en la antigüedad, en la antigua sociedad Israel, prácticamente las cañas cascadas eran unas plantas que nacían ¿en dónde? En los ríos o en cuerpos de agua que se encontraban allí y eran muy débiles, eran sumamente frágiles porque el viento las doblaba. Caña cascada, cascada ahí significa como rota, doblada o débil. Era prácticamente una planta inservible y era desechada sin más. Así que en términos de simbología, esa caña viene representando a alguien que está débil, a una persona débil, a una persona que es de poco valor para la sociedad. Entonces, cuando Isaías habla del significado espiritual de esta parte del siervo como en cuanto a su misericordia, Isaías claramente habla que él no va a quebrar la caña cascada, o sea, está enfatizando el carácter misericordioso. Aquellas personas que son débiles, él no las va a desechar, sino que las va a tomar. Y después entonces usted encuentra un versículo más adelante en el Nuevo Testamento que dice que ¿a quién utiliza Dios? ¿A quién escoge Dios? A los débiles y menospreciados da el Señor. Y que el Señor deposita en vasos de barro, en personas débiles, deposita su precioso evangelio. Entonces, en lugar de desechar o tratar con dureza
a esos que están espiritualmente abatidos. ¿Qué va a hacer el siervo? Los va a sostener y los va a restaurar. Los va a restaurar. De manera similar pasa lo mismo con la frase, ni apagará el pábilo que humea. Y se refiere siempre aquí a esa esperanza, a aquellas personas que tienen esa esperanza débil, al borde de extinguirse, esa fe en Cristo. Jesús, que la tienen débil, Jesús no los va a rechazar, sino que al contrario, Él se compromete a fortalecerlos. Y ese pábilo que humea ahí se refiere, les explicaba que era a las lámparas o a los mechones que a veces usábamos nosotros. No sé si alguno por aquí, creo que el pastor Estivo alcanzó a usar mechones en su época. Era prácticamente el medio de iluminación en las casas de ese antiguo Israel. Y cuando el aceite se estaba acabando o la mecha estaba sucia, empezaba el mechón a botar mucho humo. Entonces ya no servía, había que cambiarlo. Y entonces producía más humo que luz. Y prácticamente lo que está queriendo decir Isaías aquí es que el siervo no va a tomar ese mechón y lo va a desechar, sino que al contrario, ¿qué va a hacer? Con su paciencia va a darle esa gracia y darle esperanza, más fe a aquellos que creen en Él. A diferencia de, si nosotros vemos que eso está humeando, ¿qué hacemos? ¿Lo quitamos? Si vemos una persona, muchas veces los líderes ven una persona que está débil, ¿qué hacen? La apartan porque quiere que su equipo esté fuerte. Bueno, lo que va a hacer el siervo sufriente es a fortalecer a estas personas. Y por medio de la verdad traerá justicia, o sea, va a hablar palabra de verdad, palabra de compasión, va a restaurar, va a sanar. Ahí vemos cómo ese compromiso va a estar respaldado por el Espíritu Santo. En el verso 4 nos habla acerca de la perseverancia del siervo. Y ahí vemos textos que dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así que aquí vemos que Isaías resalta una vez más, ¿qué cosa? ¿Qué cosa está resaltando del siervo? Apoyo, perseverancia, va a perseverar. ¿Y por qué va a perseverar? Porque va a tener un espíritu allí que va a estar allí con él. No se cansará. Implica que a pesar de las dificultades, el siervo no abandonará la misión que el Padre hacia donde lo está enviando. Ahí vemos claramente este compromiso refleja la fortaleza del Hijo sostenido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y esa frase que vemos allí, las costas esperarán su ley. Las costas en este lenguaje bíblico se refiere más que todo a las costas, a todas las ciudades que están en las costas y a las islas que se conocen como lugares remotos donde prácticamente no llegaba la palabra del Señor. Entonces Isaías está apuntando que allá va a haber la palabra del Señor, va a llegar allá por el siervo. Las costas esperarán su ley. O sea, imagínense que Israel es Bogotá. Nosotros venimos siendo las costas. Entonces, si ven la diferencia, la distancia que hay allá en Bogotá, en Jerusalén, si está la palabra, si están las leyes, allá sí hay gente que cree en Dios, en las costas no. Son lugares apartados, remotos, y está diciendo aquí que el siervo va a abarcar todo eso. O sea, está hablando de quiénes. Cuando habla de las costas, habla de quiénes, de los gentiles, de los gentiles. A los gentiles también le va a llegar esa esperanza, esa esperanza. Así que sigamos hasta el verso 5. El verso 5 ya nos habla la autoridad del creador del pacto. ¿Quién es la autoridad en este pacto, por así decirlo? El Padre, el Padre. Por eso usted ve allí el énfasis que hace en la seguridad de esta promesa cuando Isaías habla de que Dios como creador de los cielos y la tierra, eso que está dando allí, autoridad, autoridad. ¿Y qué hace Dios? Dice la frase, da aliento al pueblo, el espíritu y da el espíritu a
da aliento al pueblo y espíritu a los que por ella andan. Aquí, ¿quién está presentando? ¿Quién es el que da el espíritu? ¿Quién es el que da el aliento al pueblo? Dios, o sea, está representando allí la vida claramente. ¿Y quién es el que da la vida? Dios, el Padre. Así que el Padre va dando aquí la fuerza necesaria y suficiente y creando todo el ambiente para que su pacto se cumpla. Y de esto encontramos referencia en Hechos 17, 24. Vayamos a Hechos 17 y usted verá una referencia en cuanto a esto aquí. Es más, leo para ustedes. Dice Hechos 17 del 24 al 25, que es un discurso bastante conocido por nosotros. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos de hombre, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que él da, ¿qué cosa? A todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Ven cómo está la referencia? ¿Ven cómo se ve el mismo lenguaje allí? Ok, seguimos entonces. Ya para finalizar, para finalizar la porción de este texto bíblico, vemos aquí finalmente que Isaías nos habla de un cumplimiento del pacto. Primeramente utiliza la frase: te he llamado en justicia. Aquí asegura la misión del siervo está fundamentada en la justicia divina, en la justicia divina, así garantizando esa sumisión justa y verdadera. De hecho, los profetas también hablaron acerca de esto, como por ejemplo Jeremías 23:5, cuando dice: vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia. ¿En dónde? En la tierra. Eso habla aquí apuntando hacia él, lo que va a ser el Hijo. Y sigue hablando también el texto de Isaías, la frase: te sostendré por la mano, te guardaré. Una vez más vemos la promesa de protección y de compromiso del Padre. Y hay una frase importante aquí, que es la de: te pondré por pacto al pueblo. Te pondré por pacto al pueblo. O sea, el Padre está diciendo que va a colocar al Hijo por pacto al pueblo. O sea, ahí claramente está reflejando ¿qué cosa? Un compromiso. ¿Y un compromiso de quién? Del Padre. Un compromiso. Así que Cristo viene siendo la garantía viva y clara de ese compromiso eterno de Dios con la eternidad. Porque ese va a ser su renuevo. Y va a traer justicia. ¿Y justicia para quiénes? Para las naciones, como dice allí en el texto, para las naciones. Así que Cristo no va a ser, el siervo no solamente va a salvar a Israel, sino que va a salvar ¿a quién? A toda lengua y nación, ¿te acuerdan? A las demás naciones, a todos esos escogidos que están en las demás naciones. Y va a traer luz espiritual para todos. Ustedes recuerdan ese pasaje, el pasaje de Simeón en Lucas, que a Simeón se le perdonó, se le dieron un tiempo de vida hasta que conociera al Mesías. ¿Sí se acuerdan? ¿Y cómo conoció Simeón al Mesías? ¿Ah? ¿Cómo? El bebé. ¿Se acuerdan? Cuando lo llevaron al templo. Y cuando lo vio, ¿qué hizo Simeón? Lo abrazó. Y en Lucas 2:32 dice: luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Eso venía a ser el siervo, porque Simeón tenía clara la promesa y de lo que está hablando Isaías 47. Entonces cuando él ve al niño, él lo abraza y lo agorza y dice: esta es la luz y la revelación para los gentiles y para el pueblo de Israel. ¿Ven cómo está hablando ahí de salvación, no solamente exclusiva para los judíos? ¿Con qué propósito? Para que abra los ojos de los ciegos, como vemos aquí. Aquí vemos claramente en este texto que eso implica que cuando dice que abra los ojos a los ciegos, va a sanar, va a hacer sanidades,
va a traer claridad espiritual. Continúa diciendo Isaías, para que saques de la cárcel a los presos, de casa de prisión a los que moran en tinieblas. O sea que este siervo viene a ser un libertador. Va a libertar a aquellos que están presos, cautivos, pero ojo, en sentido espiritual, mi hermano. Entonces, hasta aquí prácticamente que hemos visto el compromiso del Padre. El compromiso del Padre. ¿Y cuál es el compromiso del Padre? Comisionar y envía. Y envía. ¿Y qué le toca hacer el Hijo? Acepta el compromiso y va. Y va. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en este compromiso? Sostiene. Y además fortalece. Fortalece. Ahora bien, vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo se confirma este pacto. Y lo primero que vamos a abarcar es Lucas 22. Lucas 22. Vamos a Lucas 22, verso 29. ¿Cómo se confirma este pacto en el Nuevo Testamento? Lucas 22, 29. Este es un texto que también usted tiene que memorizar y guardar allí. Lucas 22, 29 dice: yo pues os asigno un reino. ¿Qué más continúa diciendo? Como mi Padre me lo asignó, ¿a quién? A mí. A mí. El contexto de este pasaje es Jesús hablando con los discípulos durante la última cena, un poquito antes de ser arrestado. Y ese momento es muy importante porque Jesús, que está pronto a dar su vida, les explica parte de la misión que Él está haciendo. Parte de la misión. Pero miren lo que dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entiende usted por eso? Yo asigno un reino como mi Padre me lo enseñó. ¿Qué está haciendo Cristo allí? Reafirmando uno. Ajá. ¿Cuántas veces aparece la palabra asignó allí? 2 veces. El Padre le asigna un reino al Hijo. ¿Y el Hijo asigna un reino a quién? A los apóstoles, con los que está hablando allí. A los apóstoles. Lean el contexto. Ahí está hablando con los apóstoles. Con los apóstoles. Él está diciendo: yo puedo asignar un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Jesús está hablando de un regalo espiritual. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para la iglesia, para sus escogidos, para los discípulos, para su pueblo. Para su pueblo. Y este pacto no solamente refleja esa relación que tiene el Hijo por el Padre, sino también refleja la relación que tiene el Hijo con su pueblo, con sus discípulos y con todos los creyentes. Así que en este versículo Jesús no solo está prometiendo un reino, sino muestra cómo esa promesa eterna del Padre ahora incluye unos seguidores. ¿Se acuerdan Isaías 53? ¿Qué le va a pasar después de que Jehová lo quebrante? Verá que descendencia, linaje, un pueblo le será dado, una recompensa. Por eso la Biblia muchas veces nos habla que nosotros somos ¿qué? Herencia, mis hermanos. Aquí esa palabra que ustedes ven allí, que significa asignó, que en el griego significa diatikemai, que se traduce también como establecer, otorgar o pactar dentro de un contexto de pacto. O sea, el Hijo está pactando, al Hijo se le da un pacto. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. O sea, mi Padre me pactó un reino. Pregunta, ¿cuándo le pactó ese reino? Antes de la fundación del mundo. Y Él ahora está pactando ese reino ¿a quién? Con sus discípulos, con su iglesia. Está asignándolo.
Está transfiriendo la autoridad también a la iglesia. Autoridad, ratificando también un acuerdo que él hizo con el Padre. Así que el Padre asignó la misión al Hijo, esa misión redentora y el derecho a un reino con una recompensa por su obediencia. El Hijo obedece, el Padre le da una recompensa. ¿Sí recuerdan? Cuando se hacen los pactos de obras, ¿cierto? Si obedece, tienes recompensa. Si no obedece, tienes sanciones. Tienes sanciones. Entonces Cristo lo que está haciendo aquí, ese reino que recibe lo asigna también a sus seguidores, extendiendo ese beneficio de su obra redentora a todos aquellos que creen en Él. Es precioso. En el pacto de redención estábamos incluidos nosotros y no nos habíamos dado cuenta. No nos habíamos dado cuenta, mi hermano. Entonces aquí vemos el reino como un símbolo del pacto eterno. Y más adelante vamos a ver los reinos. No se preocupen, para que entre un poquito más de claridad en cuanto a esto. Vamos a ver los reinos. Jesús está destacando aquí que el reino que Él le asigna a sus discípulos es el mismo que el Padre le asignó a Él. ¿Cómo? Amén, amén, amén. Pero si ven cómo está sucediendo la cuestión, si ven cómo estamos encajados allí, en ese pacto eterno, en ese pacto entre el Padre y el Hijo que fue acordado desde antes de la fundación del mundo. Redimes a la persona y si redimes, si cumples, obedeces, yo te doy una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? También un pueblo, una herencia, sus escogidos, su iglesia. Vamos a dejar hasta allí, mis hermanos, y vamos a continuar. Yo creo que nos queda un miércoles de este año. Dos. Ah, bueno, listo. Continuamos entonces el miércoles que viene hasta aquí. Entonces, vayamos aclarando los conceptos. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, hasta respecto? ¿O están claros? Todavía no hemos terminado con el compromiso del Padre. ¿Sí? ¿Están claros? ¿El compromiso? ¿Alguna duda? No hay duda. Dale, adelante. Mi hermano, ahora que estabas leyendo Isaías, que estabas mencionando el versículo 5, 6 y el versículo 8. Cuando Moisés comienza a narrar Génesis, él comienza hablando de Dios, creó Dios, pero pasa algo particular que en el capítulo 2, versículo 4, él comienza con Jehová Dios, cita a la serpiente. Ajá. Pero la serpiente menciona con que tu Dios te mandó a decir esto, aluciendo o llevando al público o a los oyentes al pacto que Dios hizo con el hombre, porque él menciona Jehová Dios. Y a partir de ahí, en toda la Biblia se menciona Jehová Dios. Cuando tú leíste aquí, en versículo 5, así dice Jehová Dios. Aquí está Isaías resaltando el Dios del pacto. Así es. El Dios del pacto, ¿cierto? Y después él lo confirma en el versículo 6, yo Jehová, y en el versículo 8, yo Jehová. Es decir, que nosotros podemos llegar a la conclusión de que el pacto atemporal, que es el pacto de redención, está apuntando al nuevo pacto, que es el fin último, ¿no? Sí, es que el nuevo pacto viene siendo el como cumplimiento. O sea, no diría que tanto el cumplimiento, sino como que la aplicación en la historia del pacto eterno de redención. Ajá. Para nosotros. Ya, para nosotros, obviamente. Es decir, que nosotros podemos concluir de que ya el Dios del pacto en Cristo, cuando entramos obviamente al nuevo pacto, se está cumpliendo todo lo que se había prometido
en el tiempo, atemporalmente. Atemporalmente, sí, ya es como ahora sí, el cumplimiento total, bueno, listo. Todo eso que planeamos fue esto, el pacto de gracia, o el nuevo pacto. Eso es prácticamente lo que está apuntando allí. Sí, así es, fue progresivamente desde Génesis. Entonces Dios lo que hacía era soltándonos detalles. Por eso quise empezar primero con el pacto de obras, porque es el pacto que nosotros más o menos tenemos idea, y después pasar al pacto eterno de redención para que entendamos que no fue casualidad lo que pasó en el pacto de obras, sino que incluso eso que pasó ahí en el pacto de obras hacía parte de ese plan eterno de redención.